Saludos amigos, gracias por su deferencia. Este es el programa número 2 de análisis político de su servidor Jaime del Castillo Jaramillo. Vuelvo a recalcar, a pedido de nuestros generosos seguidores que siempre me han dicho: Jaime, ¿por qué no haces tu propio programa de análisis político? Porque a veces las radios no te dejan explayarte. Bueno, estamos haciendo nuestro segundo programa. Esto no sería posible sin la ayuda de mi hijo, Arturo Raúl del Castillo Yap, quien me apoya en lo que es todo lo necesario, pues, ¿no? Para que llegue a ustedes, ¿no? En las plataformas virtuales, inclusive pre y postproducción, ¿no? A ver, vamos a comentar hoy día, miércoles 9 de febrero del año 2022, vamos a comentar el flamante gabinete recién juramentado del jurista sanmarquino Aníbal Torres Vázquez. Es el cuarto gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo Terrones y implica una cuarta coyuntura, ¿no? Porque cada gabinete ministerial es una coyuntura irrepetible, ¿no? Única. Entonces cada gabinete responde a determinadas motivaciones, determinadas situaciones, ¿no? Condiciones. Muy bien, entonces el gabinete Valer es el gabinete que pesa 49, que vale 49, que su signo es 49, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente Castillo Terrones se ha preocupado, en primer lugar, de generar estabilidad y gobernabilidad. Y con un Congreso pitbull, con un Congreso ultraderechista, que no es opositor, sino enemigo mortal, que está buscando la muerte de Pedro Castillo, si es posible física, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Esas son sus intenciones. Entonces Castillo se ha preocupado en primer lugar en conseguir el número de votos que garantice que este Congreso de la República, dirigida por una dinosaurio de la política, por una mujer ultraderechista y reaccionaria, y sin neuronas, obviamente, como es María del Carmen Alba Prieto, que este Congreso no lo fastidie con la vacancia presidencial nuevamente. Entonces, este gabinete es el número 49 porque es la cantidad de votos que tiene a su favor seguros Pedro Castillo, y con eso evita absoluta y palmariamente que lo puedan vacar, ¿no? Entonces son 32 votos de Perú Libre, 7 votos de la bancada parlamentaria Perú Democrático, 5 votos de la bancada parlamentaria de Juntos por el Perú, que hacen un total de 44 votos. Más Somos Perú, ¿correcto? Más Somos Perú hacen 49 votos, ¿correcto? Entonces, con eso está asegurada el gabinete, en el sentido, o en todo caso el presidente de la República, para que no pueda ser vacado, ¿no? Muy bien, Somos Perú 5 votos, pues, ¿no? Listo, a ver, veamos entonces las motivaciones del presidente Pedro Castillo, ministro por ministro, ¿no? A ver, el primer ministro dejó de ser Héctor Valer, como bien sabemos, quien obviamente que venía con cuestionamientos que estoy completamente seguro Palacio de Gobierno lo sabía muy bien. O sea, Valer fue el verdadero gabinete de choque, fue Valer, ¿no? Y el Congreso y la derecha pisó el palito, ¿no? Le hizo un gran favor a Castillo, ¿no?
inclusive utilizó el gabinete Valer para demostrar a otras fuerzas políticas, a otros aliados, que él está predispuesto a cederles cuotas de poder, ¿no? Entonces, inclusive, hay ministros impresentables para unos, pero para Castillo son valiosos políticamente hablando. Entonces, solamente así se puede entender eh, para dónde va Pedro Castillo y su nuevo gabinete. Entonces, el nuevo premier es Aníbal Torres, un hombre que no tiene una sola acusación por corrupción, es un jurista reconocido de nivel internacional, sanmarquino para mayores señas, y políticamente aprendió mucho en el poco tiempo que tiene en las lides agónicas de la política, y ahora está haciendo un excelente papel. O sea, es un hombre inteligente, así como es muy inteligente, sabio para el derecho, igual en la política está aplicando precisamente ese raciocinio y esa inteligencia. Es un hombre que lo tiene claro, ¿no? Siempre fue en una sola dirección, no es un hipócrita, no es ambiguo, es un hombre que tiene muy claras sus prioridades, ¿no? Ahora sabe bien que el presidente Castillo necesita apoyo y respaldo, porque va a tomar medidas que van a zamaquear las estructuras mismas del establishment, ¿no? ¿Correcto? Entonces, Aníbal Torres es un hombre leal, sinónimo de gabinete pretoriano, ¿no? Pues un gabinete pretoriano, ¿no? Porque Castillo no ha privilegiado la parte técnica. Castillo ha privilegiado la parte política, o sea, el tema del poder, de poder, valga la redundancia, someter a sus opositores o neutralizarlos o hacerles daño, ¿correcto? Entonces, es un gabinete pretoriano y Aníbal Torres Vázquez es un hombre sabio, inteligente y sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe qué se viene, ¿no? En relaciones exteriores ha puesto a un peso pesado de la intelectualidad y del mundo jurídico, ¿no? César Landa es un antiguo profesor de Derecho Constitucional, lo conozco personalmente, es un hombre íntegro y es un hombre muy capaz y además muy enterado de los vaivenes de la política, ¿no? Él precisamente, siendo su especialidad Derecho Constitucional, él lleva el día a día del devenir jurídico constitucional del Perú y de Latinoamérica. O sea, es un hombre muy preparado, me parece muy idóneo para el cargo de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque se necesita no un diplomático de carrera, como es el caso de Óscar Maurtoa, que hizo un trabajo impecable, profesionalmente hizo un trabajo de primer nivel, sino que ahora Castillo no necesita solamente eso, necesita un canciller que tenga claras las prioridades del gobierno y que actúe políticamente. César Landa sabe que él en este momento es un agente político internacional del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, creo que vamos a ver la muñeca política de Landa Arroyo, porque es un hombre muy versado, sabe lo que hace y cómo viene la mano en el mundo internacional. O sea, tenemos ahí un canciller de lujo, igual como el premier, que es otro premier de lujo, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? José Luis Gavidia Arrascue es un marino que
se la juega por Pedro Castillo. Recuerden ustedes cómo juramentó. La juramentación de Pedro Castillo fue un grito de lealtad hacia el presidente de la República, Pedro Castillo. Qué inteligente el chotano, porque con eso está logrando perforar y dividir a la línea ultraderechista de la Marina de Guerra del Perú. Porque hay una línea racista, ultraderechista y reaccionaria dentro de la Marina de Guerra del Perú. Y el día que yo vea a un comandante general de la Marina de raza negra, recién voy a cambiar de opinión. Mientras tanto, mantengo lo que acabo de decir. Claro que tenemos marinos demócratas, claro que los tenemos. Hay un filón ahí, pero lamentablemente todavía la Marina de Guerra tiene una postura reaccionaria, derechista y ultraderechista, y por qué no decirlo, y lo repito, racista, ¿no? Entonces, José Luis Gavidia Arrascue se la juega por Castillo, y esto es importante porque significa que un sector de la Marina de Guerra del Perú va a respaldar a Castillo si es que aparece un tema como de disolver el Congreso de la República. Y es muy importante que la Marina esté quieta, ¿no? Y sobre todo que Gaviria y su sector de seguidores informe al presidente de la República cuáles son los movimientos al interno del sector reaccionario de la Marina, que es muy peligroso. Son los que manejan los psicosociales que la prensa grande reproduce. Ojo, los psicosociales mediáticos son fabricados por gente especializada de inteligencia de la Marina. Y desde hace muchísimo tiempo, desde Fujimori a la fecha, se puede constatar eso. El otro ministro es el de Economía, Óscar Miguel Graham Yamauchi. Qué bien que el presidente de la República lo haya mantenido, muy bien que no lo haya dejado ir a don Óscar Miguel Graham Yamauchi, quien es un técnico de primera, es un profesional de lujo, es un ministro de lujo, es un hombre que tiene muchísimos años, muchos quinquenios entregados a la economía, al estudio de la economía, en la teoría y en la práctica. Porque don Óscar Graham es conferencista también, hasta donde conocemos, catedrático universitario. Entonces él se ha desempeñado en el BCR y conoce muy bien cómo es el desarrollo económico del Perú y qué hay que hacer para mejorar y cómo hay que enfrentar los temas internacionales económicos financieros. O sea, es un hombre, me parece vital, muy inteligente Castillo, de tener ahí a un piloto en el tema económico que sabe y domina su tema. Entonces me parece correcto, ¿no? Eso da tranquilidad a los mercados, precisamente todo está tranquilo y sereno, ¿no? Porque saben quién es el señor, el ingeniero económico Óscar Miguel Graham Yamauchi, que proviene de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Estudió en Londres, estuvo en la famosísima London School Economic, ¿no? La tradicional y brillante Escuela de Economía de Londres, y es un hombre muy preparado, ¿no? Muy versado. Y creo que don Óscar Graham Yamauchi puede dar grandes noticias y puede crecer más como profesional y como técnico, porque ideas las tiene y además es un hombre muy fresco, ¿no? En su mentalidad, ¿no? Y de mente abierta, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Políticamente apto para, me parece, soportar los voltajes eléctricos de diferentes tipos que se van a recibir a partir del devenir de este gabinete 49, ¿no? El otro ministro es Alfonso Gilberto Chávarri Estrada, ¿no?
Don Alfonso se está convirtiendo o ya es un ícono de la Policía Nacional, ¿no? Muy golpeada, muy ajetreada, muy presionada, porque en realidad la Policía Nacional del Perú no se merece lo que está pasando, ¿no? Eh, Hablemos claro, la Policía Nacional de Perú eh, está maltratada por la partidocracia, políticamente presionada, técnicamente, digamos, erosionada, ¿no? Y porque la Policía Nacional del Perú, en primer lugar, no tiene la infraestructura y tecnología de punta que tienen otras policías del mundo. Para empezar, la policía no tiene el personal que debe tener. Creo que hay 80.000 efectivos policiales, y en las calles menos. En realidad deberíamos tener 200.000, por lo menos, 200.000 a 250.000 policías, bien equipados y bien preparados. No lo tenemos. Entonces la policía ha colapsado, ¿no? Y el presidente Castillo está tratando de levantar y utilizar lo que tiene para dar un golpe de mano político en materia de seguridad interior y lograr controlar la inseguridad ciudadana. Entonces, era un hombre idóneo, el coronel Chávarri, ¿no? Porque es un hombre de carácter, no solamente es paisano del presidente de la República, sino que es un hombre que sabe, conoce bien cómo es la situación de seguridad interna en la sierra, selva y costa del Perú. O sea, es un hombre experimentado, sabe cómo levantar la moral de su personal y sabe cómo golpear a la delincuencia, ¿no? Y además, lo más interesante es que Chávarri se muestra con un desarrollo político, me parece maduro, ¿no? Demuestra lealtad al presidente de la República, lo cual es importante para el golpe dominó dentro del sector de las fuerzas policiales y de las armadas, ¿por qué no? Entonces, hace un buen desempeño y es lo que se necesita, ¿no? Un ministro del Interior que esté en las calles todos los días. Todos los días. El ministro del Interior, Chávarri, lo vemos desde las 6 de la mañana planchando las calles de Lima y Callao y también va a ir a provincias. Entonces se convierte en un alfil valioso del presidente de la República, este coronel Alfonso Gilberto Chávarri Estrada, ¿correcto? En Justicia, donde estaba Aníbal Torres Vázquez, el eminente jurista, entra Ángel Fernando Ildefonso Narro, que ha sido juez en Tampopata, ha sido juez en Junín y en otros lugares, me parece, y es conocido de Cerrón, es un hombre de Cerrón. Entonces significa que el Ministerio de Justicia va a asestar un golpe brutal contra el fujimorismo. Está clarísimo. Poner un hombre de Cerrón ahí, de la línea dura de la izquierda, implica que el fujimorismo tiene que temblar. Tiene que temblar, porque de hecho ya se sacaron de encima a Silva Hasselbank, la titular del INPE, quien estaba protegiendo al gran megadelincuente Alberto Kenya Fujimori. O sea, ahora viene este nuevo ministro, Ildefonso, ¿no? Ángel Fernando Ildefonso Narro, viene a poner en su sitio a Alberto Kenya Fujimori y con eso tiene que bajarle la moral al fujimorismo y tiene que empezar a trabajar, ¿no es cierto?, la neutralización de ese formidable enemigo tan peligroso como es Keiko Fujimori y su pandilla, ¿no? Por otro lado, el fiscal Domingo Pérez está haciendo lo suyo y ya anunció que antes de fin de año comienza el juicio contra Keiko Fujimori, pero ahora sí ya en serio y en firme, ¿no? En educación, muy bien que se haya mantenido al profesor Rosendo Serna Román, quien viene del gobierno regional de Huánuco y con muy buenos antecedentes, y ha tomado decisiones bastante aceptables. Una de ellas es el retorno a clases, de todas maneras, ¿no?
hay retorno a clases y es una decisión del presidente de la República y lo está cumpliendo muy bien este ministro de Educación, va caminando bien. Ojalá que para alivio de la población tan golpeada con este tema de la pandemia, ojalá que se disponga la no utilización del uniforme escolar. Creo que eso le daría un respiro a los padres de familia para estos inicios de las clases escolares 2022, ¿no? Muy bien. Al siguiente ministro es Hernán Yuri Condori Machado, que va a salud. Hernán Yuri Condori Machado. Creo que Contraloría General de la República ya tiene las alarmas encendidas, porque este médico cirujano trabajó con Vladimir Cerrón en el gobierno de Junín, tiene ciertas conductas que no están muy arregladas, ¿no? A lo correcto, ¿no? Entonces es posible que no solamente el Servicio de Inteligencia, sino también la Contraloría le esté siguiendo los pasos, sobre todo en las contrataciones que tenga que hacer ya en su cargo de ministro. Es el hombre de Cerrón, definitivamente, ¿no? Es el hombre de Cerrón, entonces implica que Cerrón va a golpear a las clínicas privadas. ¿Mm? Está clarísimo ahí, ¿no? Cerrón va a golpear en materia de salud y ya con Castillo es posible que hayan trabajado algunos temas y con Condori tiene un hombre duro para soportar los golpes y choques que se van a dar ya como gabinete en las próximas semanas, ¿no? A ver, el siguiente es Óscar Sea Choquechambi, ¿no? El anterior era Alberto Cayetano Ramos Quilca, en Agricultura, y ahora entra el parlamentario de Perú Libre, Óscar Sea Choquechambi, que viene de Puno. Él ha estudiado en Puno, es puneño y es afecto a el presidente Castillo Terrones. O sea, es un hombre de palacio, es un palaciego, es hombre de confianza de Pedro Castillo y creo que en desarrollo agrario es importante para las movilizaciones sociales, ¿no es cierto?, y para el respaldo en las próximas elecciones y también al gobierno que tenga un operador político tan valioso como este parlamentario que acabamos de mencionar, Óscar Sea, que va a desarrollo agrario. También va a soportar, es un hombre de choque, forjado en las luchas magisteriales, ahí se ha conocido con Castillo y no le va a interesar que le metan 500 voltios de corriente, ¿no? Es un hombre que está preparado para lo que se viene, ¿no? En trabajo continúa Betsy Chávez Chino, de Tacna, abogada, y quien viene cumpliendo una labor política muy buena. Esta es una mujer que prácticamente es la escudera, en términos prácticos, Betsy Chávez es la escudera del presidente Castillo. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces ella ha sido premiada precisamente por su lealtad y porque su lengua siempre la tuvo guardada en cuanto a críticas al gobierno. No es lo que ha pasado con otros que ni bien dejaron el cargo que alguna vez le ofreció Pedro Castillo y salieron a la prensa a despotricar del gobierno y el premier Aníbal Torres les ha dicho anormales, pues, ¿no? Anormales les ha dicho, ¿no? Y otra palabra más gruesa aún, ¿no? Ahora tenemos en producción a Jorge Prado Palomino, ¿no?, que ha sido ratificado. Y bueno, Jorge Prado Palomino, hasta ahora no conocemos mayores luces de este ministro, pero obviamente que ahí en ese sector hay bastantes cosas que trabajar. Esperemos que dé fuegos este ministro Prado Palomino. En el Mincetur se queda Roberto Sánchez Palomino, ¿no? Se fue de Boca, Roberto Sánchez, el psicólogo de Juntos por el Perú, se fue de Boca
y criticó a Héctor Valer. No le correspondía a él, obviamente, no le correspondía a él criticar al premier Valer. Sin embargo, lo hizo inoportunamente, ¿no? Y estando en el gabinete Valer, lo cual evaluó muy bien Castillo y se dio cuenta que no era el hombre, no era el hombre para el premierato. Le falta ser más maduro, le falta sopesar sus palabras, ser menos impetuoso, ¿no? Y sobre todo, no es muy leal, ¿no? Obviamente que no es muy leal. Entonces, lo ha mantenido ahí para que no lloriqueen los caviares de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, y lo mantiene ahí, pero es posible que en el próximo gabinete este señor se vaya. De que es trabajador, es trabajador, ¿eh? Es trabajador, pero lamentablemente todavía le falta madurar en política, ¿no? En Energía y Minas estuvo la abogada Alejandra Gil de Herrera Jara, pero salió. Hubo cuestionamientos muy serios, había estado vinculada con, al parecer, inconductas de grandes empresas, ¿no es cierto?, vinculadas al sector minero, y salió, ¿no? Ahora está Carlos Sabino Palacios Pérez, que es un hombre de Vladimir Cerrón. Es un hombre de Cerrón. Entonces, eh, Castillo necesita golpear con el tema de la contaminación de Repsol, necesita golpear a las mineras con el tema de los contratos leyes, y creo que para Cerrón esta es la hora y es el momento, ¿no? Ahí tiene un operador, este señor Palacios, el que acabamos de mencionar, Palacios Pérez, ha trabajado con Cerrón en el gobierno regional. En transporte se mantiene el cuestionadísimo Juan Silva Villegas, ¿no? Es que las mafias del transporte son muy poderosas. Y obviamente que para Castillo no es el momento de desbaratarlas. Si Juan Silva Villegas se mantiene como ministro de Transportes, es porque Pedro Castillo no quiere abrirse nuevos frentes. Lo veo clarísimo. Lo mantiene ahí porque, bueno, la guerra va a venir después. Va a ajustar cuentas con el sector transportes después. Ahora no es su prioridad. Entonces, es inteligente. ¿Para qué se va a abrir frentes gratuita y tontamente, ¿no? Tenemos en vivienda al mismo a un muchachón, Heiner Alvarado López, ¿no? Ingeniero civil, ojalá que haga algo ahí. En mujer salió Jacqueline Cati Ugarte Mamani, ultraderechista, ¿no es cierto?, reaccionaria, y Castillo la utilizó para demostrar que puede dar guiños y abrazos y besos a la derecha y a la ultraderecha. O sea, lo ha demostrado clarísimo Pedro Castillo, ¿eh? Clarísimo. Con eso divide a la ultraderecha. Ahora ya la ha dejado y se ha pasado al otro extremo, ¿no? Se ha pasado al otro extremo porque la nueva ministra de la Mujer es la feminista muy, muy reconocida ella, Diana Miloslavic Tupac, ¿no? Ella fue muy amiga de la heroína de Villa El Salvador, María Elena Moyano, militante de izquierda, militante del PUM, ¿no? Entonces Miloslavic estudió en la Facultad de Letras de San Marcos, o sea, es una mujer que sabe muy bien qué cosas se hacen en la izquierda y desde la izquierda, ¿no? Entonces, ahí tiene un muy buen cuadro, el señor Pedro Castillo con doña Diana Miloslavic, ¿no? Y refuerza el bloque izquierdista, ¿no? En ambiente estuvo Wilber Duc Supo Quisocala, quien recibió un huaico de críticas porque no tenía los pergaminos para ocupar tan alto cargo, y ahora va el científico Modesto Montoya Zabaleta, ¿no? Don Modesto Montoya es un hombre que ha venido arando en el desierto, ¿no? Gritando en el desierto por el tema científico en el Perú. Lo entrevisté a don Modesto Montoya hace muchísimos años, cuando tenía mi programa en Radio Cora, y un hombre versado, un hombre de mente abierta, y ahora está al frente de un ministerio quemante, ¿no? Que quema, como es el caso de Ambiente. Creo que va a ser una buena labor, porque tonto no es un hombre inteligente, como tiene que ser un científico, y creo que va a dar talla en esta cartera, ¿no? En culturas continúa
Antonio Salas Segarra, un hombre anticomunista, brutal, ¿no? Ultraderechista brutal, y el motivo de por qué está ratificado es porque es de Somos Perú. Al ser de Somos Perú se garantizan esos 5 votos de oro de Somos Perú, que en la suma con los anteriores partidos que hemos mencionado para el gabinete 49, este señor es vital porque Somos Perú ha mostrado su disposición a trabajar con el gobierno, ¿no? Un buen golpe de mano político se podría dar si es que Vizcarra y Daniel Salaverry de Somos Perú se abocan al apoyo y al respaldo, previa conversación, por cierto, con Pedro Castillo, porque por ahí se podría ganar el ataque por los flancos, ¿no? Entonces, digamos que el bloque de centro político podría tener, y ya está teniendo en Somos Perú, un hito y una pica en Flandes con Somos Perú, ¿no? Ese es uno de los motivos de por qué está ahí este impresentable, lo digo así, porque es impresentable, Alejandro Salas Guerra en cultura, ¿no? Es muy posible que esa potencia de choque de Salas pueda ser llevada a Canal 7, ¿no? De repente Salas Guerra, como le gusta golpear la mesa y es un hombre de palabras fuertes, de repente hace cambio en IRTP o Canal 7 y Radio Nacional y de repente empezamos ya una nueva etapa. Es muy posible, yo creo que sí, por algo ha puesto un hombre tan confrontacional como este señor Salas, es porque algo tiene que hacer dentro de los cálculos políticos de Castillo, ¿no? Y finalmente, la muy leal y vicepresidente de la República, Dina Boluarte Segarra, que sigue premiada con ese cargo porque es leal, ¿no? Es una mujer leal, siempre está llamando al diálogo, al consenso, no golpea mucho, pero sí defiende al presidente, ¿no? Entonces, ella puede ser la próxima premier, ¿no? Como yo lo adelanté, ahí está grabado, que yo dije hace un mes o 2 meses atrás, dije clarito que el nuevo premier debería ser Aníbal Torres Vázquez y que creo que él va a ser el premier, y el tiempo me ha dado la razón. Bien, amigos, entonces no quiero cansarlos, este es un desarrollo, digamos, a primer brochazo de lo que es el Gabinete 49. Esta es la premisa número 2, la cual considero que el presidente va a golpear porque este es un gabinete de puño cerrado, ¿no? De puño cerrado y guante rojo. El presidente va a golpear, ¿no? Y en varios sectores. Va a dar noticias, porque el Congreso ya prácticamente está maniatado. Ahora el golpe va a ser ya contra los grupos de poder, ¿no? Y empezar a trabajar las calles con el gabinete, con el ministro del Interior y empezar a calentar ciertos temas. Lo dejo ahí. Muchas gracias, estimados amigos. Hasta un próximo programa.